Y después vamos a ver un pasaje que es uno de los pasajes que a mí más me gusta, que también por otros motivos ya lo vimos, Efesios 4. Luego de pedir que la iglesia viva en unidad, que es posible gracias a que esto estamos hablando del comienzo que no leímos de Efesios 4, ¿no? Pablo pide que la iglesia viva en unidad y que viva en un mismo sentir y en la unidad que podemos lograr gracias a Cristo, no gracias a nosotros. Pablo nombra algunos dones, y no estamos hablando de dones espirituales, lo dice en el sentido de dones de regalos que Dios le da a la iglesia y explica el propósito con el que los dio. Entonces, ¿cuáles son los dones que Cristo le dio a la iglesia en el versículo 11? Apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, ahí va. Entonces da esas 4 categorías de dones de regalo para la iglesia. Es muy interesante porque acá habla de dones como personas. Son personas que ocupan ciertos roles dentro de la iglesia, son todos roles de diferentes tipos de liderazgo. Y dice que Dios le dio esas personas con esas características, con ese rol, a la iglesia como un regalo, como un don. Y eso tiene un objetivo, tiene un propósito, que es el que queda claro ahí en el versículo 12, y que dice, ellos, justamente todo está hablando de estas personas, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito, ¿cuál es el propósito de estas personas o la razón por la que Dios dio estos dones o estas personas? Tienen la responsabilidad de preparar. Exactamente, de preparar. Y esa es una distinción clave, porque el rol de estas personas no es hacer el ministerio y no es edificar el cuerpo de Cristo. Y por eso, esto también es como el pasaje central de este tema, ¿no? La responsabilidad o sea, Dios le da a la iglesia a estas personas para que hagan crecer el cuerpo de Cristo, no, para que preparen a toda la iglesia, y eso también es un tema central, para que sea la iglesia la que hace la obra del ministerio. Entonces, por eso también la importancia de decir, bueno, el propósito de esos dones es preparar a la iglesia. ¿Y quién hace? La pregunta C, ahí después que dan vuelta la hoja, ¿no? ¿Quién hace la obra del ministerio? Es toda la iglesia. Son los miembros, justamente los miembros de la iglesia son aquellos encargados de llevar adelante la obra del ministerio y por lo tanto edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esto es algo clave porque también esto nos desafía a comprometernos como miembros de una iglesia para tomar un rol activo en el servicio y en la edificación del cuerpo de Cristo y salir de la mentalidad de consumidor, de esa mentalidad de eso, ¿no? Decir, bueno, voy justamente a una iglesia para ver si me gusta cómo predican, para ver si tiene un buen programa de niños, para ver si está buena la alabanza. Quita esa mentalidad de decir, no, pará, yo soy parte de la iglesia para ser capacitado por esos líderes. ¿Para qué? Para que yo sea responsable, para que yo asuma la responsabilidad de yo hacer que el cuerpo de Cristo sea edificado, junto a todos mis hermanos, o junto a todos los miembros de esta iglesia. Y ahí es donde entra esta relación de que, de alguna forma, sí, Pablo está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia universal, pero en la práctica esto no puede ser separado de la iglesia local. Digo, bueno, ¿cómo voy a ser yo enseñado por esos líderes? Bueno, de los líderes o de estos roles o estos dones que Dios puso en la iglesia local. ¿Y qué cuerpo de Cristo voy a estar yo edificando? Bueno, obviamente podemos salir a hacer misiones, a hacer trabajo en otros lados, todo, pero la centralidad de nuestro trabajo es en el contexto de la expresión local del cuerpo de Cristo. Y ahí debe ser hecho. Entonces, los que hacemos la obra del ministerio somos la totalidad de los miembros. Entonces, cuando tenemos muchos miembros que dicen, yo pertenezco a esa iglesia, pero toman un rol pasivo en el servicio, es ahí donde el cuerpo de Cristo se estanca y las cosas no pasan.
Entonces, bueno, esto también tiene que tener un montón de consecuencias prácticas para nosotros. Un montón por tirar un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, que bueno sería que cada vez más, o cada vez mayor cantidad de gente en nuestra iglesia, tomemos una actitud de decir, bueno, no me voy a quedar simplemente esperando a ver, no sé, que los líderes, que el pastor o que la comisión, lo que sea, bueno, nos venga a decir, a ver, yo que sé, cuáles van a ser los ministerios, las actividades, las cosas que ellos planificaron para hacer, o a ver qué actividades va a haber y veo si me sumo o si no. Sino que yo me ponga a pensar, bueno, ¿cuáles son las necesidades? En esto que hablamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que Dios me habla a mí? Bueno, yo como miembro de la iglesia tengo que tomar un rol activo en ver qué es lo que Dios está queriendo hacer y proponer cosas, y si propongo cosas que no sé, porque muchas veces hay mucha gente que le gusta proponer un montón de cosas, pero siempre, bueno, a ver cuándo van a hacer tal cosa. No, si yo propongo algo, tengo que estar por lo menos dispuesto a decir, bueno, mira, me parece que hay esta necesidad. Lo presento, que ustedes lo evalúen, lo que sea, y sepan que pueden contar conmigo para llevar adelante esa tarea. Y no decir, bueno, la verdad que anda muy quieto ahí, el pastor no están haciendo mucha cosa ahora. No, decir, no, el trabajo de ellos es capacitarnos, enseñarnos, instruirnos justamente de la palabra, para que cada uno de nosotros pueda ir madurando para hacernos cargo de la obra, del ministerio que va a hacer que el cuerpo de Cristo crezca. Y cuantos más miembros tomen ese compromiso, va a ser más factible tener la bendición de Dios para que la iglesia crezca. Entonces, después quedan algunos detalles ahí en esa pregunta también son importantes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del crecimiento de la iglesia? Está ahí el versículo 13. La unidad y la madurez. Excelente. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Me encanta esa última frase. Creo que es una imagen que Pablo usa para resumir los conceptos teóricos que él dijo antes, ¿no? La unidad, el conocimiento y la madurez. ¿Cómo lo resume él? De nuevo, si lo ponemos en el contexto, Pablo habla todo el tiempo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo mismo. Entonces, ¿Cristo es inmaduro? No, Cristo es maduro. ¿Lo que es inmaduro quién es? El cuerpo. Entonces, imagínense, alguna vez enseñando sobre esto tenía que darle el tiempo ahí para hacer un Photoshop ahí. Imagínense que yo le pongo ahí una foto que de repente aparece Mati por ahí con mi cabeza, así, todo, con la barbita, así, todo, ya. Y ves ahí un Mati caminando con la cabeza de Facundo. Exacto, ese es el punto. El punto es que es horrible. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que el cuerpo vaya creciendo en unidad, en madurez, y se vaya desarrollando hasta que el cuerpo alcance la medida y la forma de la cabeza. Entonces, ¿cuándo es que el cuerpo de Cristo llega a esa unidad, llega a esa plenitud? Va a ser cuando el cuerpo crezca y tenga coherencia, y el cuerpo sea coherente con la cabeza que tiene. A eso es lo que Dios nos está llamando, y eso es lo que pasa cuando seguimos ese proceso. Que los líderes o estos roles que el Señor nos ha dado, ¿no? Independientemente si se refiere a maestros que sean pastores o no, pero bueno, los pastores, maestros, los profetas y los apóstoles, y me faltó uno ahí, y los evangelistas, hacen ese trabajo de capacitar al pueblo. No para que el evangelista sea el que le predica a todo el mundo solamente y el resto se quede ahí mirando, sino para que con el ejemplo, por ejemplo, el evangelista, todos nosotros digamos, yo tengo el mismo llamado de ir y de compartir mi fe con los demás e invitar a la gente a que se sume al pueblo de Dios. Y ahí vamos creciendo. Bueno, entonces, después lo siguiente, ¿qué le pasa a la iglesia que no hace este proceso? Al mantenerse como inmaduros, somos arrastrados de un lado a otro. Y de nuevo, mantengamos esa imagen tan caricaturesca de una cabeza de un adulto en un cuerpo de niño. Por supuesto, el cuerpito de niño puede ser arrastrado, hinchado de un lado para el otro, sin ningún problema. Sin equilibrio, sin nada, exacto. Y justamente por cualquier corriente de que es arrastrado, de enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo que le falta es el primer paso
que es la enseñanza y la capacitación de esos dones que Dios le dio, esos regalos que Dios le dio, que la tarea principal es capacitar, es enseñar. Cuando habla de cuerpo, ¿es de la iglesia local o en general toda la iglesia universal? Bueno, eso es un poco lo que yo digo, es que en cierto sentido Cristo no tiene muchos cuerpos, tiene uno solo. Yo estoy seguro que en este pasaje y en los pasajes de 1 Corintios 12, Pablo tiene en mente el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, pero ahí es donde también estoy seguro que para ellos esto es inseparable de cómo esto funciona a nivel local. Entonces nosotros no podemos simplemente esconder y decir, no, Pablo estaba hablando de la iglesia universal de Cristo. Todo bien, pero ¿por qué le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso que ellos jamás iban a tener contacto con la iglesia en Roma? Porque él quería que ellos pusieran esto en práctica en Éfeso. Entonces, yo creo que es un sí y sí. Pablo no está diciendo que Cristo tiene muchos cuerpos, pero sí está diciendo que nosotros ponemos esto en práctica en la expresión local de la iglesia. Y por esta suma de cosas es que se hace cada vez más evidente de que algún cierto tipo de formalidad con quién es y quién no es importante.